Muy buenos días y bienvenidos a este su podcast con Antonio. El día de hoy vamos a ver un tema de suma importancia relacionado con la psicología. El tema de hoy se titula Terapias posmodernas. La palabra posmoderno generalmente se refiere tanto a una época histórica, es decir, la actual, como un movimiento en las artes y una corriente crítica en la academia, especialmente en las disciplinas sociales y filosóficas. Las psicoterapias posmodernas son un conjunto de terapias desde una perspectiva posmoderna, es decir, que están constituidas en bases filosóficas que invitan a una nueva manera de conceptualizar y operacionalizar las relaciones que el terapeuta sustenta con sus clientes. Busca cuestionar la cultura y la tradición de las prácticas de la terapia, tal y como la conocemos, al mismo tiempo que se enfatiza en la naturaleza relacional y generadora de conocimiento, producto del lenguaje o por medio del lenguaje. La esencia de las psicoterapias posmodernas es que busca generar un espacio y una relación conversacional en la que el diálogo puede tener lugar y como consecuencia directa de este se da el cambio y la transformación en el cliente. Existen tres tipos de terapias posmodernas: la terapia colaborativa, la terapia narrativa y la terapia centrada en soluciones. Desglosemos primero la terapia centrada en soluciones. Este modelo fue desarrollado por Steve de Chassé a finales de los años 70 y esta terapia entiende las dificultades de los clientes como construidas en el lenguaje. Esto no quiere decir que solo se trate de lenguaje sin implicar acciones, sino que parte del supuesto que los problemas de los clientes tienen que ver con conductas generadas a partir de su visión del mundo, enfatizando en las soluciones y las excepciones del mismo, de tal manera que encontrando las palabras adecuadas y los conceptos, así como los sistemas de valores del mundo de cada persona, se pueden encontrar las soluciones de los problemas en este mundo específico. La terapia colaborativa tiene su origen en los años 70 en Texas con un equipo interdisciplinario dirigido por el doctor Harry Goldishan. Es una forma de trabajar que concibe a la terapia como un proceso conversacional y dialógico, por medio del cual tanto el terapeuta como el cliente o el paciente buscan generar una colaboración mutua para poder entender las problemáticas en el mundo de esa persona en específico. Por medio de esta colaboración se entienden los conceptos, la repercusión de los mismos, así como los valores que se le da a cada tema en particular, y producto de ello se puede dar soluciones a las problemáticas. La terapia narrativa fue creada por Michael Wick y David Epson en los años 80. Propone que en la terapia no es útil pensar en términos como profundo o superficial, y mejor opta por conceptos como denso, grueso y simple o delgado, ya que entre más densa sea la descripción o la historia que se cuenta por medio del paciente al terapeuta, esto quiere decir que más relevante es la historia misma y las repercusiones de esta para el cliente en sí, y que más posibilidades se abren para quien la vive. En contraparte con aquellas historias que son más simples o delgadas, las cuales normalmente están relacionadas con terceros, es decir, que la persona misma que la está contando no la vivió, y por ende la relevancia y las repercusiones de la misma son mucho menores. De tal forma que por medio de la narrativa, enfocándose en el lenguaje y en la colaboración de ambas partes, se busca entender cuáles son aquellas historias que marcaron la vida del cliente y por medio de ello entender por qué el sistema de valores o el conjunto de conductas se genera y cómo modificarlas, con la finalidad de que la persona viva pues mucho mejor. Cabe destacar que en las terapias posmodernas el terapeuta y el paciente colaboran en un cuestionamiento mutuo acerca de la situación, es decir, los problemas, y el desarrollo compartido de posibilidades, es decir, de soluciones para estos problemas, ya que el paciente es un experto en su empresa, es decir, en su vida, mientras que el terapeuta es un experto en el diálogo y en el proceso de estas terapias. Los fundamentos de las terapias posmodernas son vastos y numerosos. Los principales podemos decir que son: uno, la atención al contexto, ya que el contexto en el que se cuenta la narrativa es de suma importancia para entender el sistema de valores y las repercusiones que devienen de esta historia. El fundamento número 2 es que el lenguaje es el eje central de la terapia, pues producto de él se logra la narrativa, la colaboración y se centra en soluciones. Sin este lenguaje no sería posible generar las terapias posmodernas. El tercer fundamento es la interdisciplinariedad, pues cabe destacar que las terapias posmodernas contienen en su formación y en su proceso de solución un conjunto diverso de disciplinas que buscan encontrar la solución por diferentes áreas.
Y el cuarto fundamento que nosotros mencionamos es la visión social interpersonal, ya que la mayoría de las terapias postmodernas parten del supuesto del constructismo social y de este afectando la conducta y la vida del cliente como tal. Esto es, a grandes rasgos, un pequeño resumen sobre las terapias postmodernas. Esperemos que el día de hoy se hayan divertido bastante, que hayan aprendido mucho en este su podcast con Antonio y los esperamos en nuestra siguiente emisión con muchos más temas interesantes. Hasta la próxima.